Bien, para ese momento hemos visto el rey de Moab, Balac, ha contratado a Balaam con el propósito de que maldigan a Israel. Esta maldición tiene la finalidad de debilitarlos espiritualmente y así Moab pueda atacarlos y derrotarlos. Balaam ya lo ha intentado una, dos veces y hoy vamos a estar viendo un tercer intento por maldecir al pueblo. Entonces, ¿acaso una tercera perspectiva o un mayor número de sacrificios va a cambiar en algo los intentos fallidos? Hemos visto que una y otra vez él ha usado agüeros, sacrificios y todo con miras a obtener lo que quiere. Porque resulta que Balac había prometido pagarle y Balaam desea su pago. Sin embargo, Dios no lo ha dejado. Entonces, cada vez que van a maldecir al pueblo se cambian de lugar, como pensando que la perspectiva puede modificar en algo lo que Dios ha decretado. Y en cada lugar donde él ha estado ha ofrecido 14 sacrificios, o sea, ya van 28 y ahora van otros 14 en esta oportunidad. Vamos a estar viendo en esta parte, en esa enseñanza, que Balaam va a bendecir al pueblo, no va a poderlo maldecir ni siquiera en esa tercera vez, y al contrario, tanto la tercera bendición como la cuarta bendición son bendiciones que apuntan hacia el futuro y que tienen ecos de promesas del pasado. Este falso profeta con su contratante van a tener que aprender que nadie puede sabotear el presente del pueblo de Dios, ni mucho menos impedir lo que Dios ha determinado para su pueblo en el futuro. Estaremos viendo esta enseñanza en dos puntos. Primer punto, tercer intento de maldición cambiado a bendición. Desde 23:27 va hasta 24:9. Ese es el primer punto. Y el segundo punto será profecía de Balaam. Va desde 24:10 hasta el final del 24. ¿Sí? Esto bien pudo haber sido 2 predicaciones, hermanos, pero francamente vi que se conectaban tanto que vale la pena darlas las dos en una, ¿sí? Además que pues dar una por separado, creo que no nos daría el suficiente material, por lo menos a mí, para abarcar todo el tiempo del sermón. Entonces creo que es mejor unificarlos y así sacar el máximo provecho. Bueno, vamos con el primer punto, tercer intento de maldición cambiado a bendición. Leamos 23:27 hasta el 30. En la SBT, les invito a colocarse en pie, leamos esta porción y luego nos sentamos. Dice, a una voz: y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, quizá parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor, que mira hacia Jesimón. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Puede sentarse. Bien, en este tercer intento por maldecir a Israel, Balac lleva a Balaam a otro lugar. Dese cuenta, por si quizás Dios le parece bien que ahora sí maldigan a Israel. Mire qué ironía. Hermano, no importa qué tan clara sea una predicación con un corazón obstinado, inconverso. ¿Qué vimos en la enseñanza anterior? En la segunda bendición, cuando Dios le habla a Balaam, ¿qué fue lo que más destacamos? La inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia, que no es un hombre que se arrepiente o que cambia de parecer. Y todavía este hombre propone que vayan a otro lado por si quizás ahí sí Dios lo maldiga. O sea, por más clara que sea la palabra, el inconverso no puede recibirla, entenderla.
Y dense cuenta que lo llevan nada más y nada menos que a la cumbre de Peor. Bueno, casualmente en español Peor tiene una connotación que le va muy bien. Hemos visto que los 3 sitios donde han estado han sido lugares de centros paganos. Este es peor que los anteriores. Bet Peor era un lugar alto que miraba hacia el desierto. Y ahí había un templo dedicado a Baal. Un templo dedicado a Baal donde se practicaban cosas degradantes, inmundas, para adorar a los dioses de la fertilidad. Entonces, estando allá, Balaam vuelve a solicitarle a Balac que le construya otros 7 altares. Sigue tratando de comprar a Dios, tratando de convencerlo, de persuadirlo. ¿Sí? Le manda a traer 7 becerros, 7 carneros, a hacer los mismos sacrificios que ha estado haciendo hasta ahora. Como si pudiese cambiar en algo lo que Dios ya ha dicho que no va a cambiar. Pero vamos a notar algo diferente en esta ocasión. Aquí pareciera que fuera un eco o una repetición de las otras veces anteriores, con la única diferencia de que él dice, bueno, vamos a cambiar de lugar por si quizás le parece bien a Dios. Hay otro detalle, hermano, que ha cambiado acá. Leamos 24, 1 y 2. Dice, y cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová bendecir a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. En este tercer intento hay un detalle diferente a las veces anteriores. No solamente está la obstinación de querer cambiar a Dios, sino también está una estrategia diferente. Parece que Balaam está pensando una manera de conseguir su objetivo. Dios no me ha dejado cumplir el propósito por el cual me contrataron y yo necesito plata. Iba a hablarlo algo y él me puso palabras en mi boca y así lo ha estado haciendo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de irle a preguntar, yo mismo lo bendigo voluntariamente? Si yo bendigo al pueblo voluntariamente, de pronto Dios se complace de mí y ahí sí me deja maldecirlo porque Él sabe que yo necesito plata. Pensémoslo de esa manera, hermano. Parece que este hombre quiere manipular a Dios. Él dice acá, él se da cuenta que a Dios le parece bien bendecir a Israel. Entonces él dice, complazcámoslo. Y ahí sí me va a dejar maldecirlo. Entonces el texto nos dice que esta vez no fue en busca de augurios. ¿Se acuerdan que el hombre, cada vez que terminaba sus holocaustos, le decía a Balac, quédate acá, espérame, voy a preguntar? Y se iba por allá a un matorral o a un lugar, diríamos en Colombia, pelado, una cumbre, para que Dios le mostrara o le hablara o le dijera cosas. Eso era buscar agüeros, augurios. Los típicos actos de un hechicero. Esta vez no hace eso, porque se da cuenta que Dios le agrada que bendigan al pueblo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo? Pone la mirada en el campamento del pueblo y se da cuenta que el pueblo está organizado en tribus. Imagínense esa vista, hermanos, si es que podemos hacerlo. Estando allá en esa cumbre, viendo al pueblo organizado, hermano, de una manera simétrica, perfecta. Cuando él ve ese cuadro de orden, ¿qué ocurre con Balaam? Mire, versos 3 al 6. Dice que el Espíritu de Dios vino y ¿qué? Entonces profirió su sentencia y dijo, dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos,
Dice el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, mas descubiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Él se queda estupefacto mirando desde la altura el pueblo organizado por sus tribus. Y en ese instante el Espíritu Santo viene sobre él y de repente él empieza a profetizar, a decir unas palabras sin necesidad de buscar sus agüeros y augurios. ¿Y qué dice? Soy un varón de ojos abiertos. Como si el Espíritu Santo le hubiera abierto su visión espiritual en ese momento. Escuchó los dichos de Dios Todopoderoso, porque aunque no fue a preguntar, Dios mismo le está colocando su palabra. Y ve visiones, porque vamos a ver que él va a estar viendo hacia el futuro. Dice, aunque caído, o sea, esta palabra puede traducirse como postrado. Parece que cuando Balaam ve el cuadro del pueblo, de repente cuando el Espíritu Santo viene, el hombre cae al suelo con los ojos cerrados y empieza a hablar ahí postrado en el suelo. Pero lo fuerte es que aunque está en el suelo con los ojos cerrados, dice que tiene los ojos abiertos. O sea, eso es para dar a entender que lo que está hablando ahí es palabra de Dios y que está viendo con ojos espirituales. ¿Y qué es lo primero que ve? Cuán hermosas eran las tiendas de Jacob. Y mire cómo las compara. Parecen valles irrigados por arroyos extendidos, huertos junto a un río. No sé si usted ha visto algún documental o algún video en donde haya visto los sembrados de arroz en China, que son cuadros bastante bellos, organizados, verdes. Bueno, haga de cuenta ver un cuadro de esos desde la altura. Haga de cuenta estar desde un valle hermoso viendo arroyos, huertos junto a un río. Un cuadro así casi como un Edén. Eso es lo que ve Balaam cuando mira el campamento de Israel. Y sabemos que ellos están en el desierto. Pero espiritualmente eso es lo que se ve. Físicamente se ve una comunidad chiquitica, muchas veces menospreciable, pero espiritualmente, ¿qué se ve? Dice el texto, vi como un plantío de aloes. ¿Qué saben qué son los aloes? Haga de cuenta ver las sábilas. Un sembrado de sábilas bien organizado. Cedros junto a las aguas. Como diría el salmista, que somos como árboles plantados junto a la corriente de las aguas, cuando meditamos en la ley de día y de noche. Bueno, así es el pueblo de Dios espiritualmente, aunque físicamente vivan en un desierto. Por eso es que el cristiano no persigue la prosperidad material, porque ya en espíritu, hermano, es como arroyos extendidos, como cedros junto a las aguas. Balaam se da cuenta de eso. Pueden no tener nada los hijos de Dios o perderlo todo, pero realmente lo tienen todo y no han perdido nada, son dueños de todo. Versículos 7 y 8. De sus baldes destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas, y se ensalzará su rey más que Agag, y su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, comerá a las naciones que son sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y las atravesará con sus saetas. Estando allá arriba, lo primero que ve que es el campamento organizado, y espiritualmente lo ve como arroyos. Pero viendo más detenidamente, cuando mira a los israelitas que ve como si de las manos de ellos destilaran aguas que se desbordan. Bueno, ¿qué significa eso? Da a entender que tienen tanta bendición de Dios,
que esa bendición se desborda en nuevas generaciones. Dice la contemporánea, sus semillas estarán bien regadas. La Biblia de las Américas dice, agua correrá de sus baldes, su simiente estará junto a muchas aguas. Es como si Balaam estuviera viendo al pueblo como un solo hombre fuerte que lleva 2 baldes llenos de agua, ¿sí? Habiendo sacado bastante agua. Bueno, ese cuadro para nosotros de pronto no es tan significativo, pero acuérdense que estamos hablando en Medio Oriente, en pleno desierto. Extraer esa cantidad de agua era símbolo de gran bendición de Dios. Así veía Balaam al pueblo. Y de entre esa descendencia que va a tener Israel, iba a surgir un rey muy superior a Agag. ¿Quién es Agag? Bueno, Agag es el título de los reyes de Amalek. ¿Se acuerda quién era Amalek? Éxodo 17:8. Fue el primer reino que atacó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Entonces, de ellos va a surgir un rey que va a vencer hasta ese primer reino que un día se les enfrentó. Y ese rey va a tener un reino engrandecido. ¿Y de dónde vendrá el poder de ese rey? De Dios. Porque Dios sacó a ese pueblo de Egipto con la fuerza de un búfalo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Comparó el poder que estaba respaldando a Israel con los cuernos del búfalo. Aquí vuelve a decirlo. Luego vuelve a compararlo con el león. También ya lo vimos. En la vez anterior, él usó la figura del león para mostrar la fuerza del pueblo en la batalla. Y aquí vuelve y lo dice. Israel va a devorar naciones enteras hasta desmenuzarlas. Y toda arma que usen contra ellos, él mismo las va a romper. Anote ese texto, Salmo 45:5. Y Números 23:24. Cada vez que el pueblo derrota a las naciones enemigas, se echa como un león. ¿Y quién puede despertar a ese león? ¿Quién se va a atrever a despertarlo? En otras palabras, está diciendo que este pueblo, cualquiera que se enfrente contra él, va a ser derrotado. Versículo 9. Se encorvará para echarse como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y así termina la tercera bendición, con unas palabras que recuerdan una promesa que se le dio a Abraham y a Jacob. Anote los textos, Génesis 12:3, Génesis 27:29. Es lo mismo que se le había dicho a los patriarcas. Los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Eso demuestra que sí, efectivamente es Dios el que está hablando a través de Balaam. Bueno, entonces en este primer punto que vimos, otro tercer intento fallido, hermano. Tercer intento fallido. Quiere maldecir al pueblo. Él quiere comprar a Dios para que lo deje maldecirlo, pero no puede. Y ahora lo bendice pensando en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Claro, porque va a haber nuevas generaciones en Israel llenas de bendición, de prosperidad del Señor, al punto de que va a surgirles un rey que va a derrotar a Amalek y a cualquiera que se les enfrente. Bueno, segundo punto, profecía de Balaam. Leamos versículos 10 y 11. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y batiendo sus palmas le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado
y he aquí que ciertamente los has bendecido ya 3 veces. Huye pues ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Cuando Balac escucha la tercera bendición, el hombre se enoja muchísimo y bate las manos como en señal de basta, ya no más, como de burla, de desprecio, palmoteando, dice la Biblia de las Américas, y decide despedir a su hechicero asalariado. Despedido. Te mandé llamar para maldecir a mis enemigos y los has bendecido ya 3 veces. Regrésate a tu lugar. Yahvé te ha privado de la honra que yo te iba a dar. Si quería colmarte de riquezas, pues ya no. Dios fue el que te las quitó. Yo iba a cumplir mi palabra, pero tú mismo no quisiste. ¿Cuál es la respuesta de Balaam? Nuevamente, no se dejen engañar. Versículos 12 al 14. Y Balaam respondió a Balac: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste? Diciendo, si Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi propio corazón. Mas lo que Jehová hablare, eso diré yo. Y ahora he aquí, me voy a mi pueblo. Ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer al tuyo en los postreros días. Balaam le respondió: desde el principio, yo le dije a usted que no podía traspasar el dicho de Yahvé. Acordémonos que hay una espada desnuda amenazando a Balaam. Balaam por eso no ha podido, hermano. ¿Cuál era el decir? Aunque usted me diera un palacio lleno de oro y de plata, no le puedo aceptar. Tengo que solamente decir lo que Dios me diga. Pero espéreme, antes de irme, voy a decirle lo que Israel le va a hacer a Moab en los últimos días. O sea, va a volverle a hablar, pero ahí sí más específicamente del futuro de Israel. Del futuro de Israel con relación al pueblo de Balac. ¿Qué va a hacerle ese pueblo al tuyo? Le dice Balac. Leamos versículos 15 al 19. Y profirió su sentencia y dijo: dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas descubiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y atravesará los rincones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom y también será tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará con valentía. Y uno de Jacob dominará y destruirá lo que quede de la ciudad. Balaam entonces, hermano, empieza a profetizar usando las mismas palabras de la tercera bendición. Él se describe a sí mismo como alguien de ojos abiertos. Claro, el Espíritu Santo vino y le dejó ver. Alguien que oía los dichos de Yahvé. Claro, Dios le ha puesto su palabra en su boca. Alguien que tenía el conocimiento del Altísimo. Sí, ya aprendió que Dios no cambia. Alguien que recibía las visiones del Todopoderoso. Sí, porque se le ha permitido ver al futuro cuando el rey surja. Pero él está caído. Y aunque está caído puede ver. ¿Qué puede ver, hermano? ¿Qué es lo que ve? Ya no está viendo en ese momento, en el presente, el campamento como arroyos. Ahora ve al futuro. ¿Y qué ve en el futuro? Que surge una estrella del pueblo. Una estrella surge de Jacob. Dice, no va a ser para este tiempo. No va a ser ni siquiera en un futuro cercano. Lo veo lejos. Pero hay una estrella que se va a levantar. Va a ser como un cetro, un báculo de rey que hiere las sienes de Moab. Aplastará la frente de Moab y destruirá
dice la contemporánea, descalabrará a todos los setitas. Es decir, de Israel iba a surgir un rey que iba a derrotar casi al completo, hermano, a Moab. Eso es lo que iba a pasar. Y no solo a Moab, Edom también sería conquistada. Israel iba a fortalecerse cada vez más, haciendo proezas con valentía y poder. Iba a surgir alguien dominador que destruiría todas las ciudades de sus enemigos, un conquistador. Ahorita veremos cómo se cumple esta palabra. O sea, le dice Balaam, antes de irme, quiero decirte, no puedes derrotar a Israel. Es más, va a surgir un rey que va a destruirlos a ustedes, de ellos. Y no solo a ustedes, va a tomarse a Edom. Un dominador que va a tomar todas estas tierras. No pueden hacer nada contra Israel. Sigamos, 20 al 25. Y viendo a Amalec, profirió su sentencia y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas su fin será destrucción para siempre. Y viendo al ceneo, profirió su sentencia y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, aunque el ceneo será echado cuando Asiria te lleve cautivo. 23. Todavía profirió su sentencia y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando haga Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Kitim y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber, mas él también será destruido para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Acordémonos, Balaam está en la cumbre de Baal Peor, un templo que queda en una cumbre, en una loma bien alta, desde donde pudo ver al campamento de Israel. Ahora, en la profecía final, habla acerca del futuro de Israel con relación a Moab. Ya dice lo que le va a hacer Israel a Moab. Ahora parece que el hombre como que se gira o se voltea y alcanza a ver a Amalek. Amalek era otro reino que se alcanzaba a ver desde allá. Bueno, él dice, ese reino de Amalek, aunque sea cabeza de naciones, va a perecer. Parece que el hombre sigue volteándose y encuentra a lo lejos a los ceneos. Los ceneos eran una tribu nómada muy característica de esa región. ¿Qué les dice él? Ellos van a ser desterrados. Asiria se los va a llevar cautivos, aunque quieran vivir en peñas o en fortalezas o en el lugar alto donde quieran, allá van a ser alcanzados. Cuando da esas profecías, él exclama y dice, ¿quién va a vivir para cuando Dios cumpla todo esto? Dando a entender que iba a pasar estos siglos más adelante. Y es más, añade una, hermano, en el versículo 24, bastante interesante. Dice que iban a venir naves de Chipre, que iban a desembarcar y que iban a afligir a Asiria y a todos los hebreos. MacDonald, un comentarista, dice que esto hace referencia a las tropas de Alejandro Magno. Interesante, pero MacArthur decía que esto hace referencia al Imperio Romano. Y de hecho, hermano, encontré más información que muestra que sí puede ser el Imperio Romano. Lea Daniel 11:30 o anótelo, Daniel 11:30. O sea, al hombre, a Balaam, se le permite ver al futuro hasta la época del Imperio Romano, hermano. O sea, todas esas tierras van a desaparecer, van a ser tomados por reinos que van a venir, y cuando esos reinos tomen otros reinos, estos mismos reinos van a desaparecer. O sea, el conquistado va a ser conquistado, pero solamente uno permanecerá para siempre. Aunque el Imperio Romano va a destruir a Siria o a los hebreos, ese imperio también va a desaparecer. Todos van a perecer para siempre. ¿Sí? Y así termina Balaam sus palabras y se marcha a su tierra. Hermano, la intervención de Balaam no ha terminado. En la otra enseñanza veremos un poco más de lo que este hombre hace.
pero en lo que respecta a sus profecías, aquí termina. Bueno, para terminar, o para ir concluyendo, vamos a dar algunas aplicaciones. En el segundo punto que vimos, bueno, Balaam quiere mostrarle a Moab lo que va a suceder en el futuro, y de repente también le profetiza el futuro a Amalek, a los eneos, hasta le habla a Siria, habla la llegada del Imperio Romano, y todo para mostrar que todos estos reinos van a desaparecer un día. En cambio, el Israel va a permanecer. Bueno, hermanos, vamos a Mateo 23:39. Leámoslo desde el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Hermanos, a Israel le asistía una bendición especial como nación en la medida en que era la cuna del Mesías. De los judíos viene la salvación, de los judíos surgió el conquistador, de los judíos surgió la estrella de Jacob. Sí, pero cuando llegó la estrella, cuando llegó el rey, ese pueblo desechó a su Mesías. Así que si las bendiciones de Israel eran en virtud del Mesías al que ellos rechazaron, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que todas estas bendiciones y promesas ya no le acuden más hasta que confiesen que Jesús es el Señor. Porque el verdadero Israel es aquel que reconoce a la estrella de Jacob, al conquistador rey de Israel. Ellos son el verdadero Israel. Esa nación, como Estado, no cuentan ahora con la bendición del Señor. Ya no son como arroyos. Porque ¿quiénes son el plantío de Jehová sino los que lo temen? ¿Quiénes son los que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, sino los que meditan en la palabra, y la palabra hecha carne es Cristo? Todo aquel que recibe a Jesús como Cristo, ese recibe estas promesas que vimos hoy. Son para él esas bendiciones. A nosotros como pueblo de Dios se nos compara con el jardín del Edén, como árboles plantados junto a corrientes del manantial de aguas vivas. Nosotros somos ese pueblo. Esa sería la primera aplicación. Que toda bendición que había en el antiguo pacto para ese pueblo como nación étnica como tal, eran en virtud de que de ellos iba a surgir el Mesías. Pero ya llegó. Ya lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos a los que lo recibieron y los que creen en su nombre, ellos son los hijos de Dios, no los otros. Segunda aplicación. Llama mucho la atención que el Espíritu Santo venga, hermano, en esa cena. ¿Qué era Baal peor sino un centro de prostitución? No era, hermano, una posilga. Un templo pagano lleno de ídolos degradantes, sucios. Pero el Espíritu Santo viene sobre este hechicero falso profeta para hacerle ver y hacerle publicar las bendiciones que había para este pueblo en virtud del Mesías. ¿Es que acaso el Espíritu Santo viene sobre Balaam y eso hace de Balaam un buen hombre o un profeta genuino?
dense cuenta de un detalle, siempre será diferente que el Espíritu Santo venga sobre alguien a que habite en alguien. En 1 Samuel 19:23 tenemos otro caso similar de cuando el Espíritu Santo vino sobre alguien, sobre Saúl. Dice la palabra que Saúl odiaba, envidiaba y quería matar a David y empezó a buscarlo en todos los lugares. Cuando supo dónde estaba, fue hasta allá personalmente con el propósito de matarlo. Pero Dios lo impidió y hasta el Espíritu Santo vino sobre él para impedirlo. Y el hombre vino el Espíritu sobre él y estando profetizando, aún así quería matar a David. ¿O es que acaso el Espíritu Santo no vino, no actuó en la vida de Judas Iscariote? ¿A cuántos liberó él de demonios o a cuántos sanó? ¿Acaso no estuvo en Demas, el apóstata, también? ¿Acaso el Espíritu Santo no ha venido también sobre los apóstatas, aquellos que han abandonado y se han convertido en enemigos de la iglesia del Señor? Aquellos que fueron iluminados hasta cierto punto, sin que eso les hubiese otorgado salvación. Hebreos 6:4. Entonces dense cuenta, el Espíritu Santo vino sobre Balaam, pero eso no lo hace un hombre bueno, ni salvo, ni nada de eso. El Espíritu Santo viene solamente para mostrarle y que quede escrito esta intervención divina, no para nada más, hermano. Siendo así las cosas, este lenguaje que usa Balaam todavía habla de sí mismo, ojos abiertos, conozco, veo, siento. Bueno, el mismo lenguaje neopentecostal. Siento en mi espíritu, a mí me muestra el Señor. Yo vi en una visión, tengo los ojos abiertos, en fin, lenguaje, hermano, típico de los actuales falsos profetas. Bueno, es el lenguaje que usa Balaam acá. Aquí él habla inspirado por el Espíritu y esas palabras sí tienen validez. Pero de todas formas nos recuerda la hipocresía de los falsos maestros. Los falsos maestros conocen muy bien el lenguaje cristiano. Hablan como si fueran piadosos. Sus palabras grandilocuentes, suaves, persuasivas, hacen ver como si fueran piadosos, pero sacan provecho al máximo de eso, como Balaam. Pero su corazón, sus intenciones, sus intereses, sus hechos, sus familias, los ponen al descubierto, que son falsos maestros. Balaam es el testimonio por siempre de un falso maestro, que puede hablar muy bonito, hermano. Dios hasta puede usarlo para decir cosas que son en cierta manera verdad, pero ellos mismos están perdidos. Tercera aplicación. Última aplicación y la más importante. Pudiéramos decir que la llegada de la estrella, que la llegada del conquistador se cumplió en el rey David. En 2 Samuel capítulo 8 se nos dice que David tuvo muchas victorias consecutivas al punto de casi exterminar, literalmente exterminar a Edom, a Moab. Lo mismo que había dicho Balaam. También casi extermina a Amalek. Hizo todo, hermano, para destruirlos. Tanto fue así que, ¿se acuerdan que el Señor le dijo: tú no me construirás templo porque tus manos están llenas de sangre? Hermano, David fue un hombre de guerra, demasiada sangre derramó, especialmente de estas naciones, porque David los derrotó. David fue ese dominador que golpeó las sienes de Moab, que tomó a Edom, fue David. Pero no se cumplió completamente, porque el dominio de David no se salió de esa tierra. Había una estrella más grande y el reino de David tan solo anticipaba
el alcance de un dominio superior que sí logró Cristo. Sin espada y sin sangre derramada, lo logró Cristo por medio de la gran comisión de la iglesia. Fuimos enviados a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así Cristo conquistó el mundo. Y la iglesia cristiana, en medio de sus muchas denominaciones, es la religión más grande del mundo. Cristo dominó y domina al mundo entero. Se cumplió Amós 9:11. Recordemos que en Hechos 15, Santiago cita ese texto para decir que se cumplió a través de Cristo. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hace esto. Eso se cumple en Cristo. Se puede leerlo en Hechos 15. Santiago cita ese pasaje para mostrar que en Cristo Jesús, cuando se abrió la puerta de Israel a nosotros los gentiles, se cumplió esto. El tabernáculo de David fue restaurado y ahora todo aquel que invoque el nombre del Señor de cualquier nación es bienvenido, es injertado en el verdadero Israel. Y así, hermano, el Verbo se encarnó en el tiempo debido. La estrella brillante de la mañana llegó. Es más, ¿se acuerdan? Mateo 2:9. Los sabios de Oriente fueron guiados por una estrella que se detuvo en la casa en donde estaba Jesús siendo un niño. Apocalipsis 22:16. Dice: yo Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Cristo es la estrella de Jacob que ya llegó, hermano. Ya está. Y ya surgió y reina sobre todas las naciones como dominador. Amén.